Hoy vamos a explicar las mejoras que se hicieron en el módulo de entrada de insumos o ingreso de mercancía. Agregamos un campo nuevo que es el número de factura, donde podemos colocar la factura del proveedor y amarrar todos los ítems que ingresemos a esa factura. Entonces lo que debemos hacer es simplemente digitar el NID del proveedor o buscarlo con F2. Escogemos el proveedor, le damos Enter para que el sistema arrastre la información y nos muestre los datos. Lo siguiente es colocar el número de la factura. Si fue una factura que nos llegó y la pagamos de contado, debo hacer la salida de dinero por el valor de esa factura. Pero si es una factura a crédito, o sea, una cuenta por pagar, que nos van a dejar la mercancía y luego la vamos a pagar, simplemente desde el NID de proveedor presionamos F3, llenamos la información, colocamos el número de factura del proveedor, llenamos el valor total de la factura. Eso se debe hacer, como les decía, solo una vez porque vamos a agregar varios ítems a ese mismo número de factura. La fecha de vencimiento o fecha de pago de la factura, en este caso vamos a colocarla 15 días. Le damos en aceptar y él va a arrastrar esa información al módulo de entrada de insumos. Ahora debemos proceder con la descripción de los ítems que vienen en la factura. Si yo no coloco un número de factura, los ítems van a quedar en el histórico o en el informe de entrada de insumos, pero no se podrá imprimir el soporte. Entonces, para poder que el sistema me imprime un soporte de entrada de insumos, yo debo colocar un número de factura, ya sea de contado o una cuenta por pagar. Cuando colocamos los ítems que vienen en la factura, lo único que se hace es colocar el código del ítem, la cantidad de ítems que ingresan y el valor total de esos ítems para que el sistema haga automáticamente el cálculo del costo de compra unitario. ¿Listo? Si yo deseo cambiar los datos de la factura para ingresar otra factura diferente, simplemente hago clic en cancelar y la información se resetea. Vamos ahora a verificar lo que acabamos de hacer. Como era una factura a crédito o una cuenta por pagar, la podemos verificar en el módulo de cuentas por pagar. Ahí aparecerá la información con un consecutivo que llevamos interno, los datos del proveedor, el número de la factura, el valor de la factura, la fecha de ingreso de la mercancía y la factura y la fecha en que se vence la factura o la fecha en que debo hacer el pago. Y en el informe de insumos, ya sea diario o por lapso, puedo ver los ítems que llegaron. Escogiendo cualquiera de los ítems, le doy clic derecho, hago clic en la opción de imprimir comprobante y nos va a mostrar el comprobante de ingreso de la mercancía. Va a ser un formato muy similar al de la factura. Nos va a mostrar la fecha del ingreso, el número de la factura, los datos del proveedor que me trajo los insumos, los valores, la forma de pago, si fue a crédito o fue de contado, quién ingresó la mercancía, cuándo la ingresó y la fecha de impresión de este documento.